del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, sobre la enseñanza de la doctrina enseñada por la Santa Madre Iglesia Católica. La última vez hemos hablado de la tradición apostólica, preguntas del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, 890 a 892. Entonces la tradición, dijimos, es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. En efecto, los que dicen sola Escritura, solamente Biblia, deben estar totalmente equivocados, porque la Biblia dice que hay algo más que no está escrito. Mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra, dice San Pablo, 2 Tesalonicenses 2:15. Entonces los que quieren solamente Biblia, además Biblia falsificada, Biblia mutilada, Biblia mal traducida, mal explicada, con errores, ya no es para Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, ¿dónde está la enseñanza apostólica, palabra de Dios no escrita? Y bien, está principalmente en los decretos de los concilios dogmáticos, en los escritos de los santos padres de la Iglesia, en los documentos de la Santa Sede, y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Por eso decía el Papa San Pío V, en la liturgia la Iglesia ha concentrado la fe, la creencia durante siglos y siglos, y bien la gente poseía pacíficamente la fe. Entonces tenemos qué caso hemos de hacer de la tradición. A la tradición hemos de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Y bien, pues que es palabra de Dios comunicada, no, todo no fue escrito. Esto que quede claro. Incluso el Concilio Vaticano II, en Constitución sobre la Divina Revelación, dice, párrafo 9, así pues, la Sagrada Tradición Apostólica y la Sagrada Escritura se enlazan y comunican íntimamente entre sí, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se fundan, en cierto modo, entienden el mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo y por Espíritu Santo, para que, a la luz del Espíritu de la verdad, con su predicación, fielmente la guarden, la expongan y la difundan. Entonces, la Sagrada Tradición Apostólica fue comunicada por los apóstoles a los sucesores, que son los obispos, y estos obispos tienen cargo de predicarla fielmente, guardarla, exponerla y difundirla. Y por eso San Pablo dice, si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente, maldito sea. Por eso nadie, aunque sean obispos, sean cardenales, sean sínodos, sean concilios, pueden cambiar esto. Si lo cambian, son malditos. Son unos herejes, son unos perdidos, son unos usurpadores. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, la autoridad que recibí del Señor es para su edificación y no su ruina, su destrucción. Último capítulo, 2 Corintios, capítulo 13, 8 y 10. Entonces, queridos hermanos, es muy importante saber esto. La tradición apostólica es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo sabemos qué es la Eucaristía? Por ejemplo, ese es mi cuerpo, es mi sangre. Y bien, todos los cristianos del siglo I al XXI han siempre creído que el pan y el vino antes de la misa es pan y vino, en la misa, en la consagración, hecha por un sacerdote válidamente ordenado, y bien, se cambia en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. Es muy importante. Hoy los católicos bajo influjo protestante ya no saben esto, ya no tienen catecismo, ya no tienen formación. Biblia y la palabra, sí, hijito. Pero la palabra explicada por la autoridad legítima, por los sucesores de los apóstoles, que llamamos también catecismo. Es muy, muy importante. Yo pienso que con el tiempo vamos a tener problemas. Los católicos son tan acostumbrados hoy a la palabra escrita, olvidaron la oral, la transmitida, la que explica la escrita.
Y consecuencia, cada quien va a decir, no, esta Biblia ya no es palabra de Dios. Y bien, no, la palabra de Dios nos fue comunicada de dos modos. Primero, totalmente oral. Los primeros 15, 20 años de la iglesia, todo oral. Después, después va poco a poco escribirse, bien, hasta el año 95 más o menos, cuando murió San Juan. Pero todo no está escrito. ¿Y dónde está lo no escrito? Se llama tradición apostólica. Entonces aquí dice, el concilio dice, tradición, sagrada tradición apostólica y sagrada escritura se enlazan, se comunican, y las dos son palabra de Dios. Hoy los católicos no saben mucho de esto, y por desgracia hay riesgo. Aunque no tuviéramos Biblia, cuidado, aunque no tuviéramos texto escrito, bien, no es necesario. Nuestro Señor no escribió nada ni mandó escribir. Vayan, prediquen, enseñen. Tenemos el testimonio de la iglesia, el testimonio de los apóstoles y el testimonio de sus sucesores. Entonces, los sucesores de los apóstoles, los obispos, los papas y sus ayudantes, los sacerdotes, tienen que comunicar, guardar, exponer, difundir fielmente esta palabra de Dios, y no cambiarla, ni modificarla, ni decir estamos siglo XXI, vamos a cambiar. Bien, puedes cambiar, eres un hereje entonces. Si no guardas fielmente el depósito de la fe, eres un hereje y eres un maldito, dice la Sagrada Escritura. De hecho, la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a ese depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constante en la fracción del pan y en la oración, dicen los Hechos de los Apóstoles. De suerte que prelados fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. En el siglo IV, cuando el hereje Ario perturbó la paz de la iglesia, difundió otro evangelio negando la divinidad de Cristo, por desgracia, y es bueno saberlo hoy en la crisis que estamos viviendo, por desgracia, es el pueblo fiel que tuvo que defenderse de sus pastores. Debido a que los herejes arianos, condenados en el concilio de Nicea como herejes, tuvieron el apoyo del gobierno del Imperio Romano, los gobernantes civiles apoyaban la herejía y apoyaban los obispos herejes, los obispos desviados, y los ponían al frente de las diócesis como si fueran católicos. Y es el pueblo fiel, con unos sacerdotes y obispos que tuvieron que defenderse y fueron rechazados, castigados, supuestamente excomulgados. Un hereje no puede excomulgar a un católico, claro que no, pero no vale nada esta excomunión. Tuvieron que celebrar misas en casas, en las grutas, en los cementerios, a tal punto que San Atanasio decía a los fieles, no se preocupen demasiado, ellos, los herejes, los disque católicos tienen las iglesias de piedra, nosotros tenemos la fe de Pedro. Entonces, queridos hermanos, hoy en la iglesia, por desgracia, nuestra Santa Iglesia Católica, estamos en un problema grave. No reconocerlo es ser ciego. Decir que todo anda bien en la iglesia es ser ciego, no conocer nada o haber perdido la fe incluso. Bien, el Papa Juan Pablo II dijo, se han introducido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y se ha manipulado la liturgia. Que yo sepa, estas herejías no fueron expulsadas de la iglesia. Y si no fueron expulsadas de la iglesia, están dentro de la iglesia. Y por lo tanto, todo obispo, todo profesor de seminario, de universidad, todo predicador intoxicado por estas herejías que pretende cambiar la fe católica y que modernizar la fe católica, es un hereje usurpador de misión, de función, y es un intoxicador del pueblo cristiano. El pueblo cristiano tiene el derecho de decir no. Y no, al decir no es desobediente, son ellos los desobedientes a la fe católica. El Papa también Pablo VI había reconocido en su tiempo que el humo de Satanás
había penetrado en la iglesia el humo de Satanás. ¿Y qué es el humo de Satanás? Bien, son estos errores graves que contaminan la fe. Entonces, la tradición apostólica y la tradición escrita que llamamos Nuevo Testamento es el mismo depósito de la fe. Mantened las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, sea por medio de la predicación de viva voz, sea por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Ahora, hoy, por desgracia, cambiaron toda la tradición de la iglesia, absolutamente todo. Nada quedó como antes, nada quedó como antes. Sin embargo, pretenden que no han cambiado la fe. Y bien, si la fe está cambiada. Si la fe está cambiada, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando obispos, conferencias episcopales dicen que los adúlteros vueltos a casar, en lenguaje cristiano, los adúlteros pueden comulgar, y bien mienten, falsifican la fe. Porque San Pablo dice, si alguien come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación. Entonces no se puede dar a esta pobre gente la comunión, precisamente por no haber sido bien formados, bien catequizados, bien alimentados. Estos pobres católicos fracasaron sus matrimonios. Lamento mucho su situación, claro que es difícil, pero decir que ya pueden juntarse, si en su conciencia piensan que no tienen culpa, pueden comulgar, es mentir. Nadie puede cambiar esto, ni sínodo, ni concilio, ni papa, ni obispo, ni conferencia episcopal. Y si lo hacen son unos traidores, son unos asesinos de las almas, son unos malos pastores. Dios en su misericordia, de hecho, maldijo estas obras. ¿Por qué? Porque mientras más se hacen liberales, es decir, indiferentes prácticamente, y falsifican la fe, más las personas de la iglesia andan mal. Dios no bendice lo que hacen. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de cambiar la fe de la iglesia. Nadie. Y haber eliminado estas tradiciones de siglos y siglos, esta manera de hacer. Por ejemplo, la comunión. Puede ser que hubo tiempo, la dieron la mano en tiempo de mucho fervor, pero cuando se dieron cuenta que había sacrilegios, que había robos, que había irreverencias, que había falta de fe, y bien, nos vamos a dar la comunión de rodilla, en la boca y debajo del mentón ponen la patena, porque si algo cae, no que caiga por el suelo. Y bien, es un paso adelante, es algo positivo, es una mejoría. Y durante siglos y siglos se dio la comunión de esta manera. ¿Por qué cambiarla? ¿Quién lo cambió? ¿Y desde cuándo? Y bien, son los herejes de Europa, cuyos países hoy están en la apostasía, todos ateos, corruptos, perdidos y moribundos. Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, empezaron esos herejes que no tienen fe católica, los que han sembrado esas herejías que denunciaba el Papa Juan Pablo II. Y bien, ¿por qué copiar a esta gente? Porque el Papa Pablo VI, para no hacer cisma, dio un indulto, dio un permiso que podían comulgar en mano estos liberales, ultraliberales, destructores de la fe en Europa. Ok, ¿y para qué tomarla aquí? ¿Para qué tomarla como modelo? El hecho de dar la comunión en la mano hoy, ¿es progreso o es retroceso? Es retroceso. ¿Por qué? Porque si cada gotita de agua es agua, cada parcela de hostia consagrada es Cristo. ¿Y qué pasa con las parcelitas de hostia que caen o que quedan en la mano? ¿Qué pasa con esas hostias? Si es un pedazo de pan, no hay problema. Pero si es cuerpo, sangre, alma de Cristo, y eso es la fe católica, es Cristo mismo, hay un problema. Entonces, las tradiciones, incluso eclesiásticas, es para proteger la fe, para mejorar la fe. Si usted tiene una casa y la casa está cercada de 4 murallas, los ladrones fácilmente no pueden entrar en el corazón donde usted vive. Pero si tiene pequeño murito y que a 1 metro puede saltar, y bien entran y te roban, te destruyen. Entonces las tradiciones, la tradición apostólica en primer lugar, que es la palabra de Dios comunicada, incluso las tradiciones eclesiásticas que fueron fomentadas por el Espíritu Santo para proteger mejor la fe, y bien fueron eliminadas. Y eso es un error, un error fatal. Por eso, queridos hermanos, si queremos salir de
de la crisis actual, bien, estamos a regresar a la tradición de la Iglesia de todos los siglos, imitar a los santos y no unos teólogos perdidos, alumnos de protestantes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.